Pero bueno, esta parte del capítulo necesita de los conceptos que vimos en la clase pasada sobre línea de influencia. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir qué es un diagrama de línea de influencia? Para ir recordando, aunque sea, algunos se acordarán de una parte, otros de otra. ¿Qué era un diagrama de línea de influencia? Un diagrama auxiliar que te permitía saber la peor posición de la carga. Claro, en cierta parte sí, esa era la utilidad, ¿no? ¿Para qué servía? Era para saber eh, la, digamos, el efecto o la posición que llevaba a la peor situación, al efecto más desfavorable. Y a ver, ¿qué más? ¿Quién más puede aportar algo respecto a lo que sería la definición de ese diagrama? Y muestra lo que varía un cierto efecto sobre una sección determinada, una Y, reacción. por ejemplo, un efecto, vos me decís, puede ser una reacción en una sección determinada. Está bien, ¿cómo varía? ¿Y por qué va a variar debido a qué varía ese efecto que vos estás diciendo en esa sección? Desplazamos una carga unitaria. Tal cual, muy bien. Entonces ahí juntamos un poco lo que han venido diciendo todos. ¿eh? Es un diagrama que nos muestra cómo varía un cierto efecto cuando una carga de valor unitario va desplazándose o va variando en su posición y en definitiva lo que arrancaron diciendo es que muestra la influencia de la posición de la carga, de esa carga unitaria, en el efecto de una sola sección. Es decir, ese diagrama contiene ordenadas en todas sus secciones, en todas las, digamos, en todos los puntos de la estructura, pero me da información únicamente de una sección. Lo que pasa es que la ordenada refiere al efecto en esa determinada sección cuando allí, donde está ubicada esa ordenada, cuando allí está la carga de valor unitario. Bueno, habiendo hecho este breve repasito de diagramas de líneas de influencia, vamos a pasar a diagramas envolventes. Entonces, ¿qué son los diagramas envolventes? Esos diagramas representan valores máximos y mínimos de de un signo y de otro signo para, obviamente, un determinado efecto, será momento, será corte, será torsión, etc. Y esos valores son máximos, es decir, son máximos de un signo y de otro que puede alcanzar en todos los puntos de la estructura cuando existe la posibilidad de que la carga varíe. Cuando estamos frente a una carga variable y a un cierto tipo de carga, no para todas las cargas que puedan ser variables. Va a ser distinto el diagrama envolvente. Si se trata de un tren de cargas, va a ser diferente que si se trata de una carga repartida, por ejemplo. Bueno, esto realmente nos es de mucha utilidad porque si bien cuando estamos frente al diseño de una estructura hiperestática ya hemos comenzado haciendo un predimensionamiento o una adopción de secciones, luego tenemos que verificar esas secciones adoptadas.
Y bueno, entonces, teniendo los diagramas envolventes, nosotros podemos identificar rápidamente cuál es la peor situación de solicitación que vamos a utilizar, por lo menos en una parte de la estructura, en otro sector, en cada uno de los sectores en que supongamos que vamos a cambiar de uso o cambiar de secciones. Bueno, vamos a tener reflejado en esos diagramas los valores con los cuales vamos a hacer esas verificaciones y a constatar de que el campo tensional no supere las tensiones límites. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo muy simple de una viga con una carga concentrada P, pero esa carga puede cambiar de posición recorriendo toda la longitud de la viga. Bueno, entonces, si nosotros hacemos un análisis discretizado, llamémosle, o parcial, decimos, bueno, voy a considerar 3 posiciones de la carga, una más próxima al apoyo izquierdo, otra cercana a la posición central, al centro de la luz, y otra más cercana al apoyo derecho. Siempre veo que los diagramas de momentos flectores en esa viga son bilineales con un máximo justo por debajo de la carga o del punto de aplicación de la carga. Bueno, si yo voy superponiendo todos estos diagramas de momentos, lo que voy obteniendo es un diagrama compuesto por o por todos los diagramas parciales que yo voy a ir haciendo, las superpongo, y voy encontrando algunos puntos de máxima en cada una de las secciones. Muy bien. Si ahora yo estas secciones de estudio las amplificara, o sea, en vez de tomar 3 puntos o 3 secciones donde está aplicada la carga, tomo 50 secciones o más. En definitiva, cuando vaya a ir superponiendo todos los diagramas, los 50 diagramas por decir, encontraría que la unión de todos los puntos máximos, o sea, de los picos estos, me describe una gráfica de forma parabólica, y eso sería la envolvente. Es decir, si cubriría yo las infinitas posiciones, me quedarían infinitos puntos uno al lado del otro, formando obviamente esta curva continua o esta parábola continua. Bueno, ese en definitiva va a ser el diagrama envolvente para mi viga simplemente apoyada con una carga concentrada de valor P que va variando su posición en cualquiera de los puntos de la viga. Muy bien, si hubiéramos estado estudiando el caso de una carga repartida que puede estar parcialmente ubicada, pero moviéndose en distintos puntos de la viga, bueno, esto hubiera sido distinto el diagrama de envolvente. ¿Por qué? Y porque simplemente cada uno de estos diagramas parciales para una carga repartida variable hubiera sido, o sea, para la consideración de una carga, de otro tipo de carga, hubieran sido diferentes. Muy bien. Entonces, es por esto que cuando decimos,
o hablamos o definimos un diagrama envolvente, tenemos que, además de decir a qué efecto nos estamos refiriendo, debemos también hacer referencia al tipo de carga que va a estar actuando o que está actuando. Bueno, entonces vamos a ver un poquito cómo en algunos casos podemos hacer una deducción de la función parabólica, o mejor dicho, de la función del diagrama envolvente, en este caso de esta carga concentrada es parabólica, pero bueno, ¿cómo podemos hacer para encontrar una expresión matemática que describa ese diagrama? Bien, en nuestra viga simplemente apoyada vamos a definir por un lado la sección J, de manera que la ordenada que identifica la posición de la sección J la denominamos X. La longitud total de la viga la denominamos L, y la coordenada que indica la posición de la carga P la denominamos como Xi. Bien, habiendo definido esto, nosotros ¿qué es lo que sabemos y que fuimos recordando o afirmando en esta secuencia de los diagramas? Que los máximos en cada una de las secciones se dan justamente cuando la carga está arriba de esa sección. Entonces, lo que nosotros podemos ahora corroborarlo, porque esto recién lo vimos en esta secuencia de diagramas de momentos para esa carga concentrada. Pero lo podemos tener en cuenta o lo podemos reafirmar sin necesidad de hacer tantos diagramas, sino pensando en lo que vimos y en los conceptos de líneas de influencia, que nos decía justamente, nos indicaba o nos mostraba eso que acabamos de ver, de que el efecto máximo se lograba cuando la carga estaba justo coincidente con la sección de estudio. Entonces, lo que hacemos rápidamente es plantear la línea de influencia del momento en la sección J. Poníamos una rótula, esto es un isostático, entonces ya sabemos que nos van a quedar diagramas tipo poligonales. Para los isostáticos, en definitiva, era el diagrama de movimientos verticales luego de haber degradado el sistema, colocando un vínculo que permitiera o que dejara, que no absorbiera el efecto de la línea de influencia que estamos graficando, o que vamos a graficar, mejor dicho. Entonces, en este caso, poníamos una rótula y dibujábamos cómo es el diagrama de desplazamientos de ese mecanismo. ¿Por qué? Porque el sistema degradado, un sistema isostático degradado ya nomás en un grado de libertad, ya se transforma en un mecanismo. Entonces este era el diagrama de movimientos verticales de ese mecanismo, y claramente veíamos que lo peor para la sección J, en cuanto a momento flector, era que se ubicara la carga justo arriba de la sección, porque quedaba la ordenada máxima allí. Entonces, eso lo vamos a transcribir al planteo que estamos haciendo, diciendo lo siguiente. Entonces, si lo peor es que P esté arriba de J,
Por lo tanto, la coordenada xi va a ser igual a la coordenada x. Y entonces, si P está encima de J, el momento flector nos queda igual a P por X por L menos X sobre L. Esto es, bueno, es muy sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que van a tener? Calculan o deducen el cálculo de la reacción en un lado, la reacción en A y en B, y calculan el momento en J. Esta reacción va a ser igual a P por X sobre L, y esta otra reacción en A, P por L menos X sobre L. Luego, tomando el momento en la sección J, tendremos la expresión del momento en J. Ustedes ven que el momento en J allí expresado es una función de segundo grado, una función parabólica. Esta esta función de segundo grado nos va a quedar, o la vamos a poder ya definir con 3 puntos de paso. Esto, como sabemos, es algo súper básico. Entonces, pensamos en x igual a 0, x igual a L sobre 2 en la mitad de la viga, y x igual a L. Para x igual a 0, el momento en J es igual a 0. Y obviamente está bien. Sobre los apoyos simples tiene que ser 0 el momento, siempre, por cualquier tipo de carga, aunque sea un tren de cargas o una sola carga, siempre es 0, o una carga repartida. Para x igual a L sobre 2, el momento va a ser máximo. Al reemplazar acá L sobre 2, nos queda P por L sobre 4. Y para x igual a L, el momento en J, otra vez, igual a 0. De ahí obtenemos el diagrama envolvente de momento para la carga concentrada P, y la flecha de esta parábola nos queda igual a P por L sobre 4, el valor que acabamos de identificar aquí en el punto de paso x igual a L sobre 2. ¿Está entendido hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno. Seguimos entonces. Hay veces que directamente no es ni necesario hacer un planteo para obtener una función matemática y demás. ¿Por qué? Porque cuando tenemos cargas repartidas que pueden ocupar parte o todo el tramo completo, o toda la estructura, o una parte, realmente por ahí no hace falta hacer un planteo matemático, sino simplemente ir graficando pocos diagramas de esfuerzos internos, sea el efecto que estén queriendo calcular, y con eso ya, al superponerlos, rápidamente encontramos el diagrama envolvente. Entonces como que pierde sentido hacer un planteo matemático. Vamos a ver el ejemplo de una carga repartida, uniforme, pero de características permanentes, es decir, esa no varía, y
también en la misma estructura actuando una carga repartida accidental, que esa sí puede estar cambiando su posición y variar su longitud de aplicación. Bueno, entonces, para eso otra vez vamos a echar mano de lo que vimos en líneas de influencia. Lo que pasa es que como esta viga tiene una parte en tramo y una parte en voladizo, vamos a tener que analizar las líneas de influencia de dos secciones típicas, es decir, una sección que esté ubicada en la parte del voladizo, en algún sector de acá del voladizo, y otra sección que esté ubicada dentro de lo que denominamos el tramo AB. Muy bien. Si vemos o si graficamos la línea de influencia del momento en una sección J perteneciente al voladizo, lo que vemos rápidamente es que la línea de influencia tiene un único signo y siempre es de valor negativo, siempre es tracción en las fibras superiores. Mientras que cuando graficamos la línea de influencia para una sección K que pertenece al tramo AB, en una sección cualquiera de este tramo, vamos a encontrar que nuestra línea de influencia tiene signos positivos en las ordenadas que recorren todo el tramo AB, o sea que están dentro del tramo AB, y tiene signos negativos en el voladizo. Entonces, ya enseguida lo que estamos viendo es que va a ser diferente la consideración de colocar la carga repartida en el tramo o en el voladizo. Lo haremos alternativamente de acuerdo a los máximos que estemos buscando, máximos o mínimos. Si estamos buscando un máximo sobre la sección K, nos damos cuenta que únicamente tenemos que cargar el tramo AB con esa carga accidental Q. Si estamos buscando un valor mínimo de momento, es decir, tracción arriba, en la sección K, lo que deberemos hacer viendo este diagrama de línea de influencia es cargar con la carga Q solamente el voladizo. El voladizo completo, pero nada más que el voladizo. Muy bien, entonces empecemos por la sección J perteneciente al voladizo. La carga G la tenemos que colocar en toda la estructura porque es una característica de esa carga. Es una carga permanente. Está en todas las secciones, no cambia en su intensidad, no cambia en su posición, así que hay que considerarla de punta a punta. Ahora, para la carga Q, si sabemos que puede variar, la vamos a colocar por el análisis que acabamos de hacer en toda la longitud del voladizo. Muy bien. Para esto, como dije antes, no vamos a proceder a hacer una deducción de la función matemática, sino que simplemente vamos a realizar el diagrama de momentos flectores debido a estas cargas. Entonces, la primer parábola que ustedes ven acá, que llega acá al extremo con tangente horizontal, es la correspondiente a la carga G, a la carga permanente. Y tiene un valor máximo sobre el voladizo de G por esta longitud A al cuadrado dividido 2. Ese es el valor máximo que alcanza acá para la carga G. Ahora, para la carga Q, que
por lo que se ve acá, es de una intensidad un poquito más grande que G. El valor está aquí superpuesto a partir del momento ocasionado por la carga G. A partir de allí, el segmento que corresponde a la carga Q, o sea, Q por A cuadrado sobre 2. Así, finalmente, superpuestas los diagramas debidos a las dos cargas, esto sería el diagrama sobre el voladizo, ¿sí? Esto hasta acá es un diagrama parcial. Ojo, no lo dejen así porque esto no está completo. Si uno viese un diagrama como este, diría, bueno, acá algo está pasando porque es como que no hay equilibrio en este nudo, ¿qué es lo que pasa de acá en adelante? Pero se está representando lo que pasa en el voladizo, es decir, la envolvente en el voladizo solamente. Bueno, sigamos con el tramo. Como dije recién, vamos a tener, como tenemos de distintos signos, vamos a tener que proceder por separado para los máximos de un signo y los máximos de otro signo. Así, cuando queremos obtener el máximo positivo en el tramo AB, vamos a cargar, como dijimos, con toda la sobrecarga Q, el tramo completo. Y vamos a hacer el diagrama correspondiente a esta situación de carga. Como la carga permanente solamente está en el voladizo, como, bueno, en el voladizo y en el tramo, pero quiero decir, la carga, no hay carga Q, pero en el voladizo sí hay carga permanente. El valor máximo negativo será G por la longitud del voladizo al cuadrado dividido 2. Y desde este punto al apoyo B, tiraremos o trazaremos esta línea de referencia a partir de la cual suspendemos la flecha. Como ya saben esto desde estática, la flecha para la carga repartida será G más Q, porque acá están las dos cargas distribuidas, por L al cuadrado dividido 8. Se cuelga la flecha a partir de la línea de referencia, se obtiene el punto de la parábola a la mitad de la luz. Bueno, luego se procedería a hacer el diagrama parabólico. Esto también ya saben algunos procedimientos para hacerlo a mano. No nos vamos a detener, pero lo pueden hacer prolijamente con la colocación de, otra vez a partir de este punto, la flecha, trazaban las líneas auxiliares, iban trazando y les quedaban todas las tangentes. Bueno, y finalmente podían hacer el trazado correcto de esta línea. Si no se acuerdan esos métodos, lo repasan, ¿sí? Porque por ahí tienen que hacer a mano algo relativamente sencillo, pero tienen que hacer un trazado parabólico a mano, medio rápido, y bueno, lo tienen que saber hacer en forma ágil. Bueno, entonces ya encontramos la envolvente en el tramo para la rama positiva. Esto es el diagrama de máximos positivos en el tramo. Ahora, si queremos obtener dentro de este tramo los máximos negativos, viendo la línea de influencia, decimos, bueno, la carga Q ahora en el tramo no la ponemos. Tenemos que ubicarla toda completa en toda la longitud del voladizo. De allí que vamos a llegar a este diagrama. Claro,
acá sobre el apoyo A vamos a tener la superposición o la suma de los momentos debido a las dos cargas que existen en el voladizo. Entonces, este punto, la ordenada de este punto, nos queda G más Q por A cuadrado dividido 2. Desde este punto hasta el apoyo B, trazamos la línea de referencia, colgamos la flecha de la parábola, G, porque es la única carga que queda en el tramo, por L cuadrado dividido 8, y luego entonces hacemos el trazado de la parábola, o de la función de segundo grado, ¿no? Entonces, ya tenemos la rama negativa, habíamos obtenido la rama positiva en el tramo y habíamos obtenido la envolvente también en el voladillo, que era de un único valor, siempre negativo. Muy bien, vamos a superponer estos tres diagramas. Cada uno de estos tres los superponemos en el esquema de la estructura y finalmente nos queda este diagrama que estamos viendo en esta diapositiva. En algunas partes de la estructura, como es el voladizo, solamente tenemos máximos de signo negativo. Y también vemos que a partir más o menos de la zona central del tramo hacia el apoyo B, también solamente tenemos momentos, de signo positivo, de un único signo. Pero bueno, hay un sector intermedio próximo al apoyo A dentro del tramo que tiene secciones que pueden ir cambiando el valor de acuerdo, el valor de momento en positivo o negativo, de acuerdo a cómo sea la posición de esta carga variable. Entonces, en este diagrama resumimos todas las posibles situaciones para todas las secciones, cuál es lo peor que les puede pasar, o sea, el máximo esfuerzo de momento flector que pueden llegar a tener de acuerdo a esa carga permanente G más una carga variable que puede cambiar su longitud y su posición, su longitud de aplicación y su posición. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ya para estados más complejos, ¿se hace con computadoras esto? ¿O? Sí, ahora lo vamos a ver. Por ahora vamos tratando de entender cómo hacer o cuál es el concepto, mejor dicho, de un diagrama envolvente. Y a veces no nos damos cuenta que, o sea, recién estuvimos haciéndolo paso a paso, utilizando diagramas de línea de influencia, y es probable que cuando ustedes avancen en la experiencia de hacer de hacer estos diagramas envolventes van a estar utilizando inconscientemente los diagramas de línea de influencia para saber dónde cargar. Muchas veces lo van a hacer explícitamente en un papel y muchas veces lo van a analizar estudiando la estructura e imaginando intuitivamente dónde van a colocar la carga, pero es porque
previamente ya han sabido o han estudiado, digamos, el tema de líneas de influencia y se pueden imaginar rápidamente cómo es esa línea de influencia para tal efecto, tal otro, y decir, bueno, entonces acá ya me doy cuenta dónde tengo que aplicar la carga. Bueno, pero eso lleva su tiempo de práctica por ahí. Entonces, conviene estar con el concepto bien arraigado en ejemplos simples, en ejemplos sencillos, estar bien seguro de eso, saber analizarlo rápidamente y claramente, y después ya los casos más complejos los van a interpretar a partir de algo que saquen de un procesamiento de un software o de lo que sea, pero bueno, para interpretarlo bien, primero tienen que tener, como les digo, bien sabido lo básico. Bueno, en el caso de una viga continua de varios tramos, sigue siendo un caso relativamente simple, porque ustedes van a ir sabiendo, trazando, por ejemplo, quieren analizar el máximo efecto para momento flector con también el mismo tipo de carga que vimos antes, una carga permanente de punta a punta, G, y una carga repartida de valor Q que puede ir cambiando, los tramos puede estar abarcando toda la viga, una parte y demás. Bueno, entonces, para hacer esto, rápidamente pueden recordar que si quieren buscar el máximo momento positivo de este tramo, y van a colocar una rótula aquí, van a tener un diagrama, una deformada, esta es una parte recta, y de aquí en más, vamos a borrar porque no me está saliendo bien, pero podríamos no, bueno, no me sale. Bueno, se lo hago con el cursor como si lo estuviera dibujando. A ver si... Ustedes van a tener algo con una curvatura así, pasando para abajo, para arriba, para abajo y para arriba. Entonces, van a encontrar que la carga para ese sector, la sobrecarga, estarán completando este tramo, el siguiente no, este sí, el siguiente no, y este otro también. Eso cuando querramos encontrar el máximo positivo. Si queremos para una sección de este tramo encontrar el máximo negativo, entonces lo que haremos es cargar diferente y tendremos que
colocar la carga en este tramo y en este otro. Esa situación de carga también está coincidente. Ustedes fíjense que por eso yo le decía, a veces no es tan complicado darse cuenta, porque este estado de carga que estamos viendo ahora acá es el que va a provocar el máximo negativo de tracción en las secciones de este tramo, pero también es el que produce el máximo positivo en las secciones que pertenecen a este segundo y cuarto tramo. Cuando yo dibujé la primera vez las cargas en el primero, en este primer tramo, en el tercero y en el quinto, resulta que no solamente este estado de carga me sirvió para calcular el máximo de tramo en este primer sector, sino que también con este mismo estado voy a estar obteniendo el máximo positivo en el tramo del medio y el máximo positivo en el último tramo. ¿Está? Ahora después tengo que analizar cuáles tramos, por ejemplo, tengo que cargar, y por ahí también lo voy a hacer imaginando cómo es la línea de influencia, cuando tengo que obtener los máximos negativos. Bueno, entonces pondré una carga en los dos tramos contiguos del apoyo en el cual quiero saber el momento máximo, y luego en forma alternada un tramo sí y un tramo no. A este lo dejamos sin cargar, luego el siguiente sí lo cargamos y el último ya no. Bueno, con esa situación de carga, habiendo analizado la línea de influencia, obtenemos este pico de momento negativo máximo sobre el penúltimo de los apoyos. De forma similar, vamos a ir procediendo a cargar a nuestra viga continua en el programa, en el software de resolución que estemos utilizando, y vamos a ir obteniendo así todos los máximos cuando este fuera el caso, ¿no? Estamos pensando en que para esta viga continua la posibilidad es tener, o sea, no la posibilidad, la situación es que tiene una carga permanente de punta a punta y tiene además una carga repartida, una sobrecarga o una carga variable repartida en partes o todos los tramos o sectores. Esa carga es variable. De la misma manera que vamos a obtener las diferentes situaciones y los máximos de momento, también obtendríamos los máximos de corte. Nosotros aquí estamos viendo una función continua debido a que la carga es repartida y además están tenidas en cuenta en forma, llamémosle teórica, todas las posibilidades de variación de esa carga Q. Pero bueno, acepten que la fisonomía del diagrama lo cambiando. Bien.
¿Me están escuchando bien? ¿O se corta? No, se escucha. ¿Se escucha y se ve bien? No, Sí. porque acá me decía que en un momento que la conexión era inestable. Sí, no, Están... pero no se cortó. No. Bueno. Yo sí la escuché cortado, profe. Ah, bueno. No escuché lo último tampoco. Sí. A ver, voy a ver porque están a la vez varios con clases virtuales y estamos todos conectados, todos juntos. A ver, aguárdenme un instante y ya vengo. Bueno, pero mientras tanto, si no necesitan, no lo usen porque si no, no me escuchan, se corta, se pone inestable la... Acá estoy. Bueno. Bueno, entonces, como les dije, hasta ahora los casos que vimos, si bien uno era súper sencillo, que era una viga isostática con una sola carga concentrada, y el otro era una viga continua, pero con un estado de carga relativamente simple y sin mucho, o sea, eran varios tramos, pero era una viga, era algo simple. Era relativamente fácil encontrar o llegar a nuestros diagramas envolventes, pero por ahí hay algunas estructuras en las cuales se va complicando llegar a ver, a visualizar rápidamente un diagrama envolvente. Se vuelve muy tedioso, muy laborioso. Entonces, ¿cuándo es que pasa eso? Y en bastantes situaciones en la vida real, digamos, en los proyectos reales. Por ejemplo, uno es cuando el eje de la estructura no es recto, sino que puede ser un eje quebrado o un eje curvo, como sucede en el caso de pórticos o arcos. También cuando el sistema se va complicando en cuanto a su hiperestaticidad. Ya siempre que sea un sistema hiperestático es un pasito más complejo el hecho de darse cuenta cuáles son o cómo debería cargar o cuáles son las secciones. Es decir, lo tengo que pensar un poco más, cuáles son los lugares más críticos y los estados de carga a tener en cuenta. Y otra situación es cuando ya las cargas son complicadas en sí. Los estados de cargas variables ya no son tan simples como una única carga concentrada o una carga distribuida de valor constante, sino que, por ejemplo, tenemos un tren de cargas, pero de muchas cargas. Y es, bueno, el caso del tren, del ferrocarril, donde tenemos muchas cargas concentradas que se suceden todas a la misma distancia, pero que en función de cómo se va moviendo, cómo va avanzando ese tren sobre esa estructura, que puede ser, por ejemplo, un puente, van incidiendo esas cargas en tramos diversos, van cambiando hasta
no solamente la magnitud, sino la cantidad de cargas que van actuando sobre los distintos tramos o distintos tramos en un mismo momento o todas en un tramo. Como hay cargas a lo mejor grandes, no sé, supónganse las de la locomotora, que son más importantes que las de los vagones, y esas cargas de la locomotora a lo mejor ya van saliendo de la zona del puente, pero van ingresando más cantidad de cargas de vagones, etc. Bueno, ahí se va poniendo un poco más complejo el análisis. Bueno, entonces, en verdad, cuando uno tiene situaciones como esas, lo que hacemos es, en primera instancia, ver cuáles son las secciones importantes en las que vamos a estudiar los máximos efectos. Y después, el resto de las secciones, en verdad, quizás van a quedar un análisis específico, pero es como que los resultados van a ser fácilmente extrapolables. Bueno. Lo que tenemos que hacer es elegir apropiadamente esas secciones de estudio para que justamente nos puedan brindar una información que sepamos que va a ser suficiente como para decir, bueno, en las otras secciones todo lo que ocurra va a estar ya contemplado o cubierto o abarcado por el estudio que yo he hecho en estas secciones que elegí. Bueno, entonces debemos prestar atención a ese punto en el cual vamos a elegir las secciones de estudio. Pero también respecto de la cantidad, obviamente que cuanto mayor sea el número de secciones que yo voy a estudiar, más información voy a tener y en forma entonces más segura y más precisa voy a poder verificar secciones, dimensionar, tener en cuenta un análisis más pormenorizado de toda la estructura. Entonces, bueno, cuanto más secciones tengamos, más secciones de estudio, estas secciones estarán más juntitas o menos separadas. Pero, bueno, deberemos estar buscando un equilibrio entre la cantidad de secciones de estudio y la información que realmente es necesaria o hasta dónde tenemos que afinar el lápiz y tener la información, ¿no? Porque hay veces que por querer abarcar tanta cantidad de secciones o tanta información, después no se hace un análisis como corresponde porque se pasan, se pasan datos por alto que son importantes y se les da importancia a lo mejor a algún otro que está por debajo en cuanto a los niveles máximos de solicitaciones. Pero bueno, también cuando la estructura ya tiene un grado de complejidad mediano o en los estados de carga y demás, siempre recurrimos al uso o vamos a estar utilizando un software o una computadora donde procesaremos esos datos a través de tablas o de planillas de cálculo, etcétera, si es que el propio programa no lo brinda ya
directamente con esa posibilidad de trabajar con tablas o con gráficos, ¿no? Con gráficos que me indiquen los valores máximos. Bueno, entonces vamos a ver un poquito en el caso general cuando nos enfrentamos a una cierta complejidad y lo terminamos resolviendo a través de una computadora. Por ejemplo, tenemos una estructura porticada como la que vemos se ve todo a través que Se corta. sí. Sí, profe, yo también escucho cortado. Escucha cortado. Bueno, a ver. Aguarden un instante, un minutito. Bueno, por favor, no usen, o sea, si están en clase pueden apagar la cámara, por favor apáguenla, porque está muy débil la señal de internet y no me escuchan los chicos. A vos también te pido. Bueno, les decía que vamos a ver cómo procedemos con el uso de una computadora. Y teníamos aquí una estructura porticada donde hay por computadora de las envolventes. Entonces, para ver este tema, lo vamos a ver con un ejemplo. Me están escuchando, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces el ejemplo es este pórtico sobre el cual en la regla del pórtico está corriendo ese tren de cargas que se muestra en el dibujo. ¿Cómo vamos a proceder entonces con la computadora? Vamos a seleccionar o elegir una cantidad de secciones de esta estructura, donde tienen que estar, digamos, los puntos en los cuales nosotros podemos intuir que se generen máximos de las solicitaciones que estamos buscando. Va a haber sectores de la estructura donde nosotros vamos a prever que los esfuerzos internos que queremos evaluar varían lentamente o suavemente, y otros lugares donde podemos prever que varíen en forma mucho más brusca. Entonces, en esos lugares donde prevemos que hay una variación importante, deberemos colocar o disponer una mayor cantidad de secciones. Por supuesto, va a haber siempre lugares críticos, qué sé yo, como por ejemplo los nudos, las mitades de las luces, etcétera, donde
estratégicamente vamos a colocar secciones que van a permitir captar los máximos. Entonces, en definitiva, la estructura va a quedar dividida en una cantidad de secciones que son estas rayitas rojas que ustedes ven acá en el cuadro de acá abajo. Bueno, por otro lado, disponemos del tren de carga, son una cantidad de cargas y una separación, y sobre, digamos, la estructura también vamos a tener que disponer una cantidad de lugares distintos donde ese tren de carga se va a colocar, que están representados acá con estos puntitos azules que ustedes ven. Entonces, en realidad la carga que se mueve en forma continua sobre la regla, para nosotros va a ir dando pequeños saltos que son las distintas posiciones de esos puntos azules. Al igual, digamos, que las secciones, es conveniente disponer estratégicamente estos puntos azules de manera de generar las máximas solicitaciones. Cada una de las posiciones de este tren de carga va a generar un estado de carga distinto. Por supuesto, nuestro objetivo es determinar las envolventes de momento, corte y normal. O por lo menos ese era el objetivo que uno podría haber previsto en un primer momento. Pero resulta ser de que si nuestro problema es un problema de verificación o de dimensionamiento, en realidad, si estamos verificando en un pórtico plano, estamos verificando con la fórmula de los dos términos, lo que a nosotros nos va a interesar es determinar las máximas tensiones normales en las secciones de la pieza, que como ustedes ya vieron en resistencia de materiales, están compuestas de un término en función del esfuerzo normal y un término en función del momento. Y ambos términos quedan sumados, y como el interés es obtener la tensión máxima, lo que debemos obtener es la suma máxima de estos dos términos. ¿Qué es lo que ocurre? En general, la posición del tren de cargas para generar el momento máximo no necesariamente va a coincidir con la posición del tren de carga para generar el normal máximo. Y como nosotros estamos buscando la tensión normal máxima, esto implica que en realidad no estamos necesariamente interesados en la sección de normal máximo o momento máximo. Es más, puede ocurrir que la tensión normal máxima se dé en una sección donde ni siquiera el normal y el momento sea máximo, sino una combinación tal que genere la tensión normal máxima. ¿Se entiende esta idea? Sí, profe. O sea que el lugar donde nosotros estamos interesados en determinar ni siquiera es la solicitación, ni siquiera es el máximo de normal ni el máximo de momento. Lo que nos estamos requiriendo es como si fuese una envolvente, pero de las tensiones normales máximas. Bueno, ¿cómo haríamos esto a través de la computadora? Entonces, el programa STAT tiene la posibilidad de evaluar las tensiones en las secciones. Hay varias maneras de hacerlo. La manera, digamos, que vamos a usarlo es a través de este icono, esta tablita.
donde vamos a elegir tensiones en las vigas. Si nosotros elegimos esa opción, el programa va a entregar una tabla como la que ustedes están viendo. Fíjense que en el yendo de izquierda a derecha, aparece primero el número de la viga, en esta tabla. La viga, estamos en el elemento de viga 1. Y en la segunda columna aparecerían los distintos estados de carga. Estos distintos estados de carga son los que están correspondiendo con las distintas posiciones de ese tren de carga sobre la regla, o sea, distintas posiciones sobre esos puntitos azules que vimos hace un ratito. En la tercera columna, él va a disponer de las siguientes secciones para cada elemento de viga. Los extremos, que serían en este caso 0 y 7,2, la barra esta tiene 7,2 metros. La mitad, que sería 3,6, y los cuartos, 1,8 y 5,4. O sea, él me va a dar las tensiones normales en la luz, en el comienzo del tramo, en el fin del tramo, en la mitad del tramo y en los cuartos de tramo. Profe, esa discretización, ¿viene ya por defecto así o...? La de la viga, no. La que dice BIM 1, ¿se acuerdan que yo les mostré que habíamos dividido en trocitos cuyos segmentos eran unas rayitas rojas? Sí, sí. Bueno, entre cada rayita roja hay un elemento de viga. Te estoy mostrando uno solito. Claro, pero cuando discretiza la viga para analizar las tensiones a la mitad, no, eso lo hace solo él. Él como máximo, lo que te hace automáticamente es dividírtela en esta cantidad de secciones. Vos lo que podés hacer, si querés más secciones, que lo íbamos a ver más adelante, es al cortar la longitud de la viga. Claro. Pero para cada elemento de viga que vos le das al programa, él lo divide en esta sección. Eso está fijo. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces para esas secciones, para cada una de esas secciones, él nos da las siguientes cosas. Nos da las tensiones en 4 esquinas. Y ahora viene la explicación de qué son las 4 esquinas. Si ustedes tienen una sección cualquiera que está a flexión oblicua, a flexión recta compuesta, entonces ustedes, no importa cuál sea la magnitud de la tensión, la magnitud del momento flector o del normal, siempre las tensiones máximas y mínimas se producen en los extremos de la sección. Por ejemplo, acá en este lugar o en este lugar. Esos extremos pueden ser distintos de acuerdo a la situación, pero siempre van a ser alguno de los 4 extremos que tiene la sección. Él ya los tiene identificados. Por ejemplo, al doble T, 1, 2, 3 y 4. La U, las 2 Ls, el tubo rectangular, el tubo circular. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a dar el cálculo de las tensiones en esos puntos. ¿Por qué? Porque él sabe que solamente un par de esos puntos van a generar las tensiones máximas. Bueno, volviendo a la tabla, entonces, ¿qué es lo que nos da? Nos da justamente el corner 1, el corner 2, el corner 3 y el corner 4. Que cada uno de ellos ustedes pueden saber a cuál corresponden, que está dentro del manual. Profe. Sí. En este caso sería flexión recta, ¿puede ser? En este caso es flexión recta porque es un pórtico plano, ¿no es cierto? No, estamos hablando del caso un pórtico plano. ¿Está bien? No, yo también decía porque la esquina 1 y 2 y la 3 y 4 son iguales.
o sea, de a pares. Entonces, eso sería flexión recta eso. Vos me estás hablando del caso del doble T. Claro. La 1 y la 2 y la 3 y la 4 iguales. Sí. Sí, claro, bueno, claro. En este caso sí, digamos, claro. Exactamente, sí, claro. Esto porque estamos hablando de un pórtico plano, ¿a eso te referís? Claro. Claro, claro, sí, obviamente, digamos, al ser un pórtico plano hay uno solo de los momentos principales. ¿Mm? Pero bueno, esto está hecho más general, por eso se lo estoy explicando así. ¿Mm? Perfecto. Fíjense, ya que estás con esa idea, fíjate vos que el corner 1 y el corner 2 son iguales y el corner 3 y el corner 4 también son iguales. ¿Mm? Y eso pasa para todas las secciones. ¿Está bien? Perfecto, sí, sí. Bueno, entonces sí, efectivamente, esto está formulado, digamos, de una manera general que permitiría la flexión oblicua en el caso de hacer una estructura espacial. Bueno, y a continuación de eso, él nos pone 2 columnas más donde extrae los máximos de un signo y los máximos de otro. Atención con esto porque el programa asigna un signo positivo a la compresión, que es contrario al signo que habitualmente trabajamos. ¿Se entendió hasta ahí? A ver cómo lo hace el programa, ¿se entiende? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces sigamos. Bueno, esto ya se lo expliqué, los puntos. Estos puntos me permiten identificar los lugares, esto ya lo vimos. La otra opción es, digamos, es la siguiente. Es apretar la pestaña que dice tensiones máximas y entonces, en vez de mostrarme el corner 1, el corner 2, el corner 3 y el corner 4, simplemente me muestra las máximas y mínimas tensiones de compresión en cada una de las secciones y la esquina en la cual se producen. Eso si yo no estoy interesado en ver los puntos que tienen tensiones intermedias. ¿Mm? Profe, ¿te interesa saber en qué esquina se da el máxima tensión o no? Sí, puede interesar porque imagínate, pongamos un caso hipotético, no sé si existe o no, pero pongamos un caso hipotético de que estamos armando esto, digamos, en hormigón, por decir una idea. Vos querés saber, digamos, dónde se están produciendo las tensiones de tracción y dónde están las de compresión. ¿Por qué? Porque vas a disponer armadura en ese lugar. ¿Entiende? Se va a disponer la armadura en la tensión de tracción, no en la de compresión. ¿Mm? Sí, sí. Y los límites van a ser distintos. O sea que sí es importante saber dónde se produce. Bueno, acá le está mostrando, ven, comparando la tabla esta de máximas tensiones con la que habíamos visto antes, podemos ver claramente que aparece todas estas tensiones que, como yo le dije, son de compresión, pero tienen el signo positivo porque el programa los adoptó así, y él le está disponiendo solamente el valor máximo. En este estado y para esta viga no hay tensiones de tracción. No sé si lo pueden ver acá arriba. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, bueno, por eso aparece de esa manera. Bueno, hagamos algunas observaciones. Observaciones, que son las siguientes. Uno bien de ustedes me dijo cuántas secciones él calcula las tensiones. Bueno, él calcula las tensiones en las secciones extremas, en la mitad y en los cuartos. Eso puede resultar insuficiente para algún caso.
imagínense, por ejemplo, este caso del pórtico que está acá arriba, que lo he dividido nada más que en una barra grande por cada tramo que tenemos. Eso puede ser totalmente insuficiente. Entonces, ¿cómo controlo eso? El hecho de que solamente él me daría 5 valores de tensión en un largo tan importante. Bueno, simplemente disponiendo de barras de longitud más corta. Entonces, como tengo barras de longitud más corta, las secciones en las cuales va a calcular las tensiones van a estar más cerca. Otra cosa que tiene el programa es que estas tablas que genera el programa las puedo copiar en un Excel y las puedo pegar, y eso me va a permitir agrupar las barras y todo tipo de manejo de dimensionamiento que yo quiera realizar desde una planilla. En ese sentido es bastante cómodo. Bueno, ¿qué va a ocurrir entonces? Porque hablamos de las tensiones normales, ¿no es cierto? Derivadas del momento flector y del normal. ¿Qué va a ocurrir con las tensiones tangenciales? Bueno, las tensiones tangenciales en principio no, en una estructura plana no serían complicados porque dependen únicamente del esfuerzo de corte. Y como el esfuerzo de corte en la estructura plana es uno solo, podría, digamos, alcanzarme simplemente con calcularla o obtener la envolvente de corte, y de ahí podría sacar directamente la tensión tangencial máxima. Ahora, si se tratase de una estructura espacial donde aparecerían esfuerzos de corte en 2 direcciones, incluso en una estructura espacial estaría apareciendo también la torsión. Eso complicaría el tema porque deberíamos nosotros manualmente o a través de una planilla Excel realizar las superposiciones para localizar la sección de tensión tangencial máxima. Eso no lo hace el programa. Por otro lado, si el estado de carga, en vez de ser un tren de cargas, es una carga repartida, esas cargas repartidas que no tienen una longitud fija, sino que pueden ser pequeñas o muy largas, estaría bastante complicada, digamos, la situación, porque no sabríamos cómo disponerla, ¿no es cierto? Si pudiéramos obtener una línea de influencia, como vimos hace un ratito con la ingeniera Kohler, podríamos ubicarla en los lugares donde sea más perjudicial. Pero realmente la situación, en principio, podría resultar bastante difícil de resolver. Bueno, este pequeño, digamos, cuadro final. Entonces, habíamos visto que en la práctica casi todas las cargas tienen variación en el tiempo. Algunas cargas tienen poca variación en el tiempo y otras lo tienen mucha. Entonces, una de las tareas que tenemos que hacer cuando tratamos con las estructuras es cómo evaluar esa variabilidad, de la cual habíamos visto que había, digamos, varias formas de encararlo dependiendo de qué tan variable sean las cargas y de qué tantas situaciones de variabilidad teníamos. Por otro lado, acabamos de ver, digamos, que en realidad las envolventes de los esfuerzos internos
no necesariamente son el camino final para la verificación o el dimensionamiento, sino que deberíamos llegar de alguna manera a las tensiones para poder realizar las verificaciones o dimensionamientos a ese nivel. Eso a veces puede resultar sencillo y otras veces puede ser más complicado. Y bueno, como conclusión general, que no necesariamente todas las cargas variables actuando simultáneamente generan las situaciones más riesgosas en la estructura. Bueno, y hasta acá vamos a llegar.